Muy buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos del Montonero. En medio de la casi perpetua crisis política en la que las instituciones desarrollan prácticamente una guerra civil por el poder, sobre todo las instituciones del sistema de justicia, en medio de estos intentos ya casi parte del uso político desde la caída del gobierno de Pedro Castillo, desde el intento del frustrado golpe de Estado de reactivar mociones de vacancia, los problemas estructurales del país como desarrollando ellos es el bajo crecimiento que explica el aumento de pobreza, pero otro es una ola criminal que no está siendo enfrentada por el Estado, no es parte de las discusiones de gobernabilidad ni del Ejecutivo y también de los políticos. Hay que decirnos, la ola criminal continúa en su avance y en su desarrollo. Y en medio de esta situación, hay notificaciones que nos indican que el sistema de justicia, los fiscales, el Poder Judicial, no tienen una idea de lo que está pasando en el Perú, en todos los sectores de la sociedad con respecto a esta ola criminal. Y bueno, se ha pedido 3 años de prisión, 3 años de prisión para el suboficial Elvis Miranda Rojas, un suboficial de Piura que hizo el uso legítimo de la fuerza frente a un atentado criminal y el día de hoy enfrenta un vía crucis judicial de más de 5 años. Y mientras tanto, los delincuentes, las bandas criminales, o son desarmadas en muy poca proporción o salen libres. Felizmente el Congreso acaba de aprobar una interesante norma que merece reflexionarse. El uso de la legítima defensa de parte de los ciudadanos cuando sufran atentados o delitos en las casas, en sus domicilios, tal como sucede en Estados Unidos. En todo caso, eso necesitará explicarse. Y por otro lado, en el Congreso, el congresista Fernando Rospigliosi ha iniciado una interesante discusión sobre la reforma del sistema procesal penal en el Perú. Bueno, por todas estas razones, el día de hoy hemos convocado al congresista Fernando Rospigliosi. Buenas tardes, congresista. Gracias por la conversación. Hola, Víctor Andrés. Bueno, un comentario. El suboficial Elvis Miranda Rojas está arrinconado judicialmente por haber defendido a la sociedad, a la ciudadanía, frente a un ataque delictivo. Sí, y lamentablemente no es un caso único, sino es una situación que desgraciadamente se ha generalizado. El caso de Elvis Miranda es paradigmático. Hace 5 años él en Piura eh, estaba en un patrullero con otro policía y intervinieron cuando una persona fue asaltada, dos delincuentes asaltaron a una persona, le robaron todo lo que tenía. Ellos persiguieron a los delincuentes que huían en una mototaxi, hubo un intercambio de disparos y ahí el policía Elvis Miranda disparó a un delincuente y lo mató. Eh, bueno, el delincuente en ese momento quedó herido, él trató de llevarlo al hospital, pero como estaban en la zona del delincuente, salieron familiares y amigos a apedrear al policía que trataba de llevarse al delincuente al hospital. Después el delincuente fue al hospital y murió. En fin, el asunto es que en ese momento a Elvis Miranda eh, lo tuvieron primero en la Dirección de Investigación Criminal, en la local de Piura, en la de Vincri, y inmediatamente la fiscal a cargo del caso lo que hizo fue, en primer lugar, liberar al cómplice del delincuente que había sido capturado por otros policías, lo liberaron de inmediato al cómplice del delincuente que había sido plenamente identificado por el agraviado, por el hombre asaltado, lo liberaron de inmediato. Y a Elvis Miranda, inmediatamente la fiscal pidió prisión preventiva. Y de hecho un juez le dio la prisión preventiva a Elvis Miranda y lo tuvieron casi un mes detenido.
habían pedido prisión preventiva para él por muchos meses, pero gracias a un habeas corpus y una campaña de movilización ciudadana, yo recuerdo haber también, sin conocerlo, apoyado a Elvis Miranda a través de las redes y en declaraciones y entrevistas. Bueno, hubo una campaña de movilización ciudadana y un habeas corpus logró sacarlo de la prisión preventiva, pero ha sido procesado y ahora el juicio está a punto de iniciarse. Y la fiscalía está pidiendo 3 años de prisión efectiva, o sea, que vaya a la cárcel por haber cumplido con su deber, por haberse enfrentado a delincuentes que le dispararon a la policía y por haber abatido un delincuente. Y el cómplice del delincuente fallecido, que fue absolutamente reconocido, identificado como delincuente, le dieron 2 años de prisión suspendida. O sea, ese señor no estuvo ni un día en la cárcel. Y congresista, Así ¿cómo, tratan al delincuente los fiscales y los jueces, y así tratan al policía esos mismos fiscales y esos mismos jueces. Al delincuente libertad y al policía quieren meterlo a la cárcel. congresista, antes de entrar a un intento de escribir el curso de la ola criminal, ¿cómo se explica este hecho? ¿Es un tema de leyes? Yo recuerdo que en los últimos congresos se han aprobado leyes de protección policial que deberían, en este caso, ser retroactivas para el suboficial, si es que no habían leyes en ese entonces. ¿Cómo explicar esto? ¿Una alta ideologización de los fiscales? ¿Los fiscales se han convertido en conciencias antisistema? ¿Cómo entender? Porque el efecto inmediato o el efecto natural de este tipo de decisiones es el desarme general de la policía frente a la lucha contra esta ola criminal. Así es, eso naturalmente disuade a los policías. Imagínate, si los policías saben que por enfrentarse a los delincuentes ellos van a terminar presos y los delincuentes libres, bueno, evidentemente cualquier policía va a tener temor de realizar su labor, lo que tiene que hacer, enfrentarse a la delincuencia. Hay, creo yo, varias razones. Una es ideologización. Los caviares vienen trabajando con el sistema judicial desde hace décadas. Les dan cursos, los llevan para hacer diplomados y posgrados a universidades donde le meten la ideología caviar, incluso los invitan al extranjero. Hay toda una red caviar nacional e internacional que se infiltra en el sistema judicial para ideologizar y a la vez obtener contactos que les permiten hacer una serie de cosas como estamos viendo hoy día. Pero también hay corrupción. En este caso, estos dos delincuentes que asaltaron a esa persona, uno falleció, eh, están vinculados a red de traficantes de terrenos. De hecho, el delincuente, que después fue liberado por la fiscalía, ha estado en grescas con otros delincuentes que también se dedican al tráfico de terrenos. Como tú sabes, ahí hay unos enfrentamientos feroces entre bandas delincuenciales de traficantes de terrenos. Entonces, ese delincuente ha sido avaliado por otros delincuentes porque está vinculado a estas mafias de tráfico de terrenos. Y hay varios magistrados, fiscales y jueces en Piura que están denunciados por pertenecer o por estar involucrados con estas bandas de traficantes de terrenos o por haberse beneficiado de algunas cosas oscuras ocurridas ahí. Entonces, no se trata solo de ideología, también se trata de corrupción. Lamentablemente, esa es la situación hoy día. Ahora, yo quiero preguntarle, usted que es un observador, un estudioso, un analista del fenómeno, de la ola criminal, hablemos en estos términos, ¿no? ¿Cómo va el desarrollo de este fenómeno que tiene un componente internacional? Es evidente, han aparecido estas bandas internacionales, este crimen organizado internacional que ha afectado a Ecuador, que afecta en Chile. Chile es devastador la manera como la ola criminal avanza, también a Colombia. En el Perú está, el desarrollo es diferente, pero igual está desbordado, ¿no?
¿Cómo observa usted el desarrollo de esta ola criminal que ya empieza a convertirse en un problema para quienes trabajan en los mercados populares, en los emergentes, para los sectores medios, para los sectores altos? En general, ¿qué está pasando en el Perú? En medio, porque estas crisis perpetuas en el Perú formal, en las alturas, no, velan, ocultan lo que está pasando en la sociedad y cómo están siendo afectados todos los ciudadanos. Esta ola delincuencial que estamos viviendo, creo yo, tiene básicamente dos explicaciones. Una es la llegada de decenas de miles de delincuentes extranjeros, decenas de miles, que tienen una característica, son muy violentos. En Venezuela, de donde ha llegado la mayoría de estos delincuentes extranjeros, el crimen era brutal. En años anteriores, Venezuela tenía la tasa de homicidios más alta de Sudamérica. Eh, y estos delincuentes violentos han venido acá y han llevado a la práctica lo mismo que hacían en su país. Y además han traído todas las mañas, los sistemas organizativos, todas las cosas que tenían allá, las han trasladado acá. Esa es una de las razones por las cuales la delincuencia ha crecido significativamente en el último tiempo. Y la otra es la del nuevo Código Procesal Penal, donde se le ha quitado a la policía la capacidad de investigar y se le ha trasladado a la fiscalía. Los fiscales no saben investigar, hay corrupción en la fiscalía y no solamente eso, sino ahora tenemos una crisis brutal en la fiscalía producto del asalto caviar a la fiscalía desde el año 2018-2019 y la fiscalía hoy día es una institución en ruinas. Bueno, Pero, esta cosa... congresista, antes de que continúe, quiero dedicarme exclusivamente en el último tramo de este diálogo al tema del Código Procesal Penal. Antes de eso, yo quería preguntarle, ¿qué significa esta ley sobre la legítima defensa en el domicilio de los ciudadanos, Sí, aprobada por el Congreso? Muy importante en medio de esta situación. muy buena, sí. Eso es lo que implica la doctrina del castillo. Es una doctrina anglosajona que significa que el castillo es tu casa. Tú estás en tu castillo y si alguien asalta tu castillo, tú tienes derecho a defenderse. Esa es la doctrina del castillo que se aplica en los Estados Unidos y en otros países. Esa es la esencia de esa nueva ley que se ha aprobado, que implica que si un delincuente se mete a tu casa, a tu oficina, a tu vehículo, es decir, en muchos lugares, tú puedes repeler esa agresión y no eres responsable penalmente por haberte defendido y haber abatido o herido al o a los delincuentes que se metieron a tu casa, a tu oficina, a tu vehículo. Entonces, no hay prisión preventiva para el ciudadano que se defiende. En fin, esto es para evitar una serie de abusos que han estado cometiendo los fiscales y los jueces con ciudadanos que han hecho uso de un arma para defenderte. La ley también excluye explícitamente la proporcionalidad. Es decir, si un delincuente te ataca con una piedra, con un cuchillo, con un garrote y te puede matar con cualquiera de esos instrumentos, tú te puedes defender con una pistola. De hecho, yo ya había excluido la proporcionalidad del sistema legal peruano en el año 2004. Cuando era ministro del Interior, propuse una ley al Congreso y se aprobó. Y esa ley excluía la proporcionalidad y la cambiaba por racionalidad o razonabilidad. Desde 2004 está vigente esta ley. Pero desgraciadamente ya sabemos que el sistema judicial funciona con otros criterios y muchas veces no aplican la misma ley. Esta ley de legítima defensa reitera y dice está explícitamente excluida la proporcionalidad. Entonces, es una buena ley. Desgraciadamente, en el curso del debate se le hicieron algunos cambios que no sirvieron para mejorarla, sino para mejorarla, pero, en fin, Es un tal como ha avance. salido, es una buena ley
que va a ser muy útil para la defensa de los ciudadanos. Bueno, Ojo, es para civiles, porque ha habido una confusión, incluso en el mismo Congreso, algunos congresistas hablaban de la policía, del caso de Elvis Miranda. No, esta es una ley para los para civiles. La ley es, del año 2020 de protección policial es para proteger a los policías, que ya existe también, pero sin embargo, los jueces y fiscales no aplican esa ley y perjudican a los policías. esta norma de la legítima defensa, antes de entrar al tema procesal, tiene algo que ver pues con la segunda enmienda de los Estados Unidos, ¿no? El derecho del pueblo a ejercer la autodefensa y la libre portabilidad. El pueblo en armas, el Así concepto. es. Congresista, yo quiero ahí hacerle un comentario. Nosotros recibimos las noticias de que un escolar entra a una escuela y mata a algunos. Son casos que se presentan. Pero una de las cosas más sorprendentes en Estados Unidos es que los carteles que han tomado todos los corredores de la frontera mexicana no pueden tomar ese corredor, no pueden hacer corredores en el lado de Estados Unidos, no solamente por la eficiencia de la policía, sino porque el pueblo está en armas realmente. O sea, en todo caso es muy trascendente esta norma, ¿no? Sí, claro. Y dicho sea de paso, acá tenemos una ley sobre las armas de uso civil del año 2015, que es bastante buena, y todos los años, todos los meses, todos los días, los caviares y todos los comunistas están tratando de cambiarla. Últimamente ha habido una muy fuerte ofensiva de ellos a través de la SUCAMEC, diciendo que la ley es mala, que la ley permite que las armas vayan a la delincuencia, cosa que es absolutamente falsa. Si hay armas que han ido a la delincuencia por responsabilidad de funcionarios corruptos de la SUCAMEC, pero todos los días están atacando a la ley y a los ciudadanos honrados que adquieren un arma, ya sea para caza, para colección, para deporte o para defensa. Es una lucha constante y diaria que tenemos que dar para evitar que desarmen a los ciudadanos y permitan que la delincuencia, que por supuesto no respeta la ley, que sí está armada, pueda cometer más delitos. Ese es otro de los temas que siempre está presente. Ahora, regresando al tema procesal penal, ¿no? Usted está impulsando, usted es el principal protagonista de este movimiento a favor de la reforma del Código Procesal Penal para devolverle a la policía facultades de investigación. A ver, explíquenos en términos generales cómo funcionaría este modelo, qué problemas o defectos nos permitiría superar y cómo se diferencia del actual. Bueno, muy sencillo, volveríamos a lo de antes, donde la policía investigaba y la fiscalía procesaba al delincuente, que es lo que ocurre en todos los países civilizados del mundo, dicho sea de paso, y es lo que era antes acá. La policía hacía el atestado policial, la policía investiga los delitos y la fiscalía procesa a los delincuentes. Eso es lo que había antes y que desgraciadamente cambió con este nuevo Código Procesal Penal, que no fue una casualidad, no es que se le ocurrió a alguien acá, fue una tendencia internacional que se aplicó en varios países de la región. De Y América es, Latina, de América Latina. sí, 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 de América Latina, claro. Y fue impulsado por toda esta red caviar internacional desde los Estados Unidos y desde organismos internacionales y que lograron imponerle en varios países de acá, de América Latina. Por supuesto, en Estados Unidos ellos no pueden imponer eso. Ahí Claro. tienen otro método, que es tratar de desacreditar a la policía en los Estados Unidos. Las policías son locales, en fin, estatales. Desacreditar a la policía y reducir a los presupuestos policiales. Y lo han logrado en varios lugares, en varios estados, sobre todo gobernados por el Partido Demócrata, han logrado reducir los presupuestos policiales y por supuesto la delincuencia se ha disparado. Aquí nos han aplicado este otro sistema de cambiar el Código Procesal Penal y quitarle la investigación a la policía. Su política siempre es atacar a las fuerzas del orden, policía y militares. Entonces, al quitarle la investigación preliminar a la policía, lo que siempre hacía la policía, se la han trasladado a la fiscalía y los fiscales no saben investigar. No solamente no saben investigar, sino que no trabajan 24 horas, no llegan a tiempo. Y entonces lo que está ocurriendo es que liberan a los delincuentes con una rapidez increíble. Esto
que hemos comentado del policía Elvis Miranda, pero esto lo acaba de denunciar el jefe de la policía, el general Víctor Sanabria, cómo capturaron a 15 bandas delincuenciales con armas, con los cuadernos donde estaban anotados todos los casos de extorsión. Esta era gente que extorsionaba a los ciudadanos peruanos, con el gota a gota y todos estos métodos que están usando ahora. Y la fiscalía, y fiscales y jueces, dicho sea de paso, los liberaron de inmediato. Y lo que dice el general Sanabria es que el 5% de los capturados por la policía llega al sistema penal. Y la inmensa mayoría son liberados, a veces, como digo, capturados en flagrante delito. En un caso que ha mencionado el general Sanabria, tenían armas ilegales. Eso es un delito gravísimo. Lo que dijeron fiscales y jueces, bueno, pero las armas estaban ahí, pero no sabemos quiénes de ellos las estaban utilizando. Así que como no se puede establecer esa responsabilidad, salen libres. O sea, delincuentes violentos, obviamente. Es increíble lo que está ocurriendo a raíz de este nuevo Código Procesal Penal. Congresista, ¿y qué le respondería usted a algunos críticos de esta medida, de esta reforma central que usted impulsa, que señalan que la actuación de la policía lo que desencadenaría es una desprotección de algunos derechos constitucionales y bueno, abriría un nuevo ciclo de corrupción? ¿Qué le decimos a ese tipo de argumentaciones? No, en cuanto a los derechos constitucionales, eso es absurdo, ¿no? Eso no ha ocurrido antes, pues hemos tenido la policía investigando los delitos desde siempre. Eh, Además, algunos dicen que esto infringe la Constitución, que había que cambiar la Constitución. Mentiras. Con la Constitución del 93, ¿quién investigaba los delitos? La policía. El 93, el 94, el 95, todos los años, hasta que se cambió el nuevo Código Procesal Penal. ¿Acaso para poner el nuevo Código Procesal Penal hubo que cambiar la Constitución? No. Para retornar a lo anterior tampoco se requiere cambiar la Constitución. Ahora, ellos señalan una cosa que es una cosa absurda. Dicen, hay corrupción en la policía. Por supuesto que hay corrupción en la policía y en la fiscalía no. Y entonces, en la fiscalía hay no solamente corrupción, sino hay todo este desorden y esta crisis brutal que estamos viendo todos los días. Es un desastre la fiscalía, ni siquiera tenemos un fiscal de la nación hoy día, hay uno provisional. Es un desastre la fiscalía por culpa de los caviares que asaltaron la fiscalía el año 2018-2019. Pero además hay corrupción. El otro día agarraron a un fiscal cobrando una coima, han agarrado a fiscales robando en tiendas, por favor. Entonces, esa no es una razón. Es verdad que en la policía también hay corrupción, pero eso se trata de combatirlo y tiene que haber una política clara anticorrupción desde el gobierno en la Policía Nacional. Pero si se usara ese argumento, ninguna institución podría funcionar. En el gobierno hay corrupción, Pero, sí, entonces no funciona el gobierno. y el otro asunto es que estamos obligados a relanzar nuestra institución policial, convertirla en la mejor de Sudamérica y evitar, pues, esta humillación que hubo durante el gobierno de Sagasti, algo inexplicable que yo veo a mucha gente que se pasea por los medios. Se, se decapitaron a 18 oficiales generales. Santo Dios, eso destruye una institución, ¿no? Bueno, liquidaron a 18 generales, ¿para qué? Para poner a un engreído de esta mafia caviar, que fue un inútil. Se demostró que fue un inútil y después ese mismo inútil fue nombrado ministro del Interior en el gobierno de Dina Boluarte y duró muy poco. Pero esto muestra la actitud perversa de los caviares, ¿no? No les importó liquidar a 18 generales para poner a un engreído de ellos que hiciera todo lo que ellos querían. O sea, destruir la institucionalidad para tomar el control político de la policía. Y es lo que han estado haciendo ahora con la DIVIAC, que también crearon ellos. O sea, esta politización que ellos han introducido en la fiscalía y que prácticamente ha liquidado, destruido la fiscalía, también la han llevado a cabo hasta donde han podido en la policía. Por suerte, la policía tiene un poco más de institucionalidad y está resistiendo, pero ellos siguen insistiendo en politizar y destruir
lo que hay de institucionalidad en la policía. De acuerdo, congresista, yo le agradezco infinitamente por estas reflexiones, por este análisis. Y bueno, suerte en los proyectos y hay que seguir con fuerza enfrentando esta ola criminal tal como lo viene haciendo. Felicitaciones, congresista. Muchas gracias, Víctor Andrés. Y solamente para decir una última cosa, también hay un proyecto que estamos impulsando que se refiere a la lesa humanidad, que es un proyecto de ley que establece claramente que la lesa humanidad está vigente en el Perú desde el año 2002-2003, pero se ha venido aplicando retroactivamente y legalmente para condenar a militares y policías que derrotaron al terrorismo, militares y policías que están muriendo hoy día en la cárcel de manera totalmente injusta. Yo espero que este proyecto también salga adelante lo más pronto posible y permita liberar a esos militares y policías que están presos injustamente. De acuerdo, congresista. Ojalá que el proyecto salga pronto porque efectivamente el Perú firmó el 2002 el Tratado de Roma, donde se instaura esta tipicidad, el tipo de lesa humanidad, y se ha venido procesando y sentenciando sin un tipo penal. Solo en la Unión Soviética pasaba eso, congresista. Le agradezco infinitamente por estas reflexiones, estas Gracias, declaraciones. Víctor Andrés. De igual manera. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Gracias.